En este tema del rombo y el romboide, bueno, vamos a hablar de características de cada una de estas figuras, como les comentaba, para resolver el libro de matemáticas. Tenemos aquí una representación de lo que es el rombo y cómo es un romboide. Dentro del rombo tenemos dos líneas que nos van a caracterizar. Lo que es la diagonal menor, que es la que está de color azul en forma horizontal, y la diagonal mayor. No aparece, maestra. Todas aparecen. Maestra, no aparece. No, No aparece aparece el en puro pantalla. título. Solo el título. Sí. Ok. ¿Así ya lo están viendo? Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. Muy bien. A esto, bueno, estábamos en esto del rombo y el romboide, donde les comentaba que tenemos dos figuras que representan ese tema. Lo que es la diagonal menor, que, bueno, ¿están viendo mi cursor que se mueve? Bueno, para irles indicando. Sí, Esta maestra. línea azul es el diagonal menor, que está en forma horizontal. Vertical es la diagonal mayor. ¿Por qué? Porque es el lugar donde está más grande, lado más largo. Y en el caso del romboide, tenemos pues como elementos clave lo que es la base y la altura. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de el rombo. El rombo tenemos que es un cuadrilátero con 4 lados y que también tiene vértices. Y entonces se trata de un paralelogramo con 4 lados de igual longitud y diagonales que se cortan perpendicularmente. Entonces, en un rombo, la recta que une vértices opuestos es un eje de simetría. Y el punto de intersección de las diagonales es el centro del rombo. Y entonces tenemos con esto que el rombo es considerado como un paralelogramo porque bueno, sus lados son iguales, las diagonales también son perpendiculares y además son bisectrices de los ángulos de este paralelogramo. Entonces, ¿cómo podríamos obtener entonces el área de un rombo? Si trazamos las líneas paralelas de la diagonal del rombo por sus vértices, formaríamos un rectángulo, como lo estamos viendo en la imagen del lado derecho. Entonces, su base es es la diagonal mayor del rombo, que aquí lo vamos a denominar con una letra D mayúscula. Y la altura es igual a la diagonal menor. Entonces, diagonal mayor de mayúscula, diagonal menor de minúscula. Así como en una clase anterior que estábamos colocando unas letras de esta forma, no sé si se acuerdan. Entonces, el área del rombo es la mitad del área que hay en ese rectángulo. Entonces, ¿cuál es la fórmula con la que yo lo voy a obtener? Tenemos área del rombo es igual a área del rectángulo sobre 2 o entre 2. Igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Y entonces tenemos aquí abajo área. Lo vamos a delimitar con esta fórmula. D mayúscula por D minúscula entre 2. Quiere decir diagonal mayor por diagonal menor, que es la letra minúscula, y esto dividido entre 2. Que si entonces lo sustituimos por los números o los centímetros que corresponden, tenemos que en la diagonal mayor, que es esta parte de aquí abajo, tenemos que es igual a 5 centímetros. Entonces voy a transformar esta fórmula. 5 centímetros por 2 centímetros que tenemos aquí. Y esto lo divido entre 2.
Entonces, si yo resuelvo esta operación, tenemos que 5 por 2 me va a dar 10. Pero 10 entre 2 me vuelve a dar el 5. Entonces serían 5 centímetros cuadrados, lo que corresponde a el área de este rombo. Y entonces el área del rombo es el producto de sus diagonales dividido entre 2. Y habíamos dicho aquí el área, cómo es el área del rombo, que es D mayúscula por D minúscula entre 2. ¿Sí se acuerdan que habíamos hecho unos ejercicios sobre esto? ¿Me escuchan? Sí, maestra. Sí, Maestra. Que ya se fueron al Sí. homenaje otra vez, ¿verdad? Bueno, ahora en el caso del romboide, que tiene otra forma. Dentro de sus características, tenemos que tiene dos pares de lados opuestos, iguales y paralelos entre sí. Los ángulos contiguos son ángulos suplementarios. Sus diagonales no son perpendiculares. Otra de las características es que está formado por dos ángulos agudos y dos obtusos. Es un paralelogramo también y tiene 4 vértices. La suma de sus ángulos interiores da un total de 360 grados, porque es un cuadrilátero. Ahora, bueno, sabiendo esto, ¿cómo obtenemos entonces el área del romboide? Un romboide se puede transformar también en un rectángulo. Bastaría con cortar por la altura y trasladar el triángulo obteniendo al otro lado. Aquí tenemos una representación con las imágenes de lo que esto sería. Entonces, bueno, el rectángulo obtenido tiene la misma base y que de igual forma lo identificamos con la letra B minúscula. Y altura habíamos dicho que lo identificábamos con la letra H, a pesar de que altura sabemos que no se escribe con la letra H, es una letra de representación para determinar base por altura. En este caso, bueno, también es en el romboide. Entonces, para obtener el área del romboide sería igual a área del rectángulo, base por altura. Teniendo de otra forma, para no escribir completo base por altura, aquí tenemos la fórmula. Área, la palabra área sí la escribimos completa, y sería igual a B por H, que significa base por altura. Y entonces, esta área la vamos a sustituir o a transformar con los datos numéricos que me da el ejercicio. En este caso, como ejemplo, tenemos que la base es igual a 3 centímetros y 2 centímetros de altura. Aquí está la altura, aquí está la base. Y entonces me dice que tengo que multiplicar la base por la altura. Y tengo que entonces 3 por 2 me da 6. Entonces esto sería igual a 6 centímetros cuadrados. Ya no lo voy a dividir entre 2 porque la fórmula no me lo está indicando de esta forma. Ahora tenemos entonces que el área del romboide es el producto de su base por su altura. Y esto es igual al área del romboide, que habíamos dicho base por altura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el rombo y el romboide? La diferencia radica en que el rombo, mencionamos que es un paralelogramo con 4 lados de igual longitud, donde las diagonales se cortan perpendicularmente y las diagonales son bisectrices de estos ángulos del rombo. Otro elemento que podemos mencionar es que el rombo es un cuadrilátero porque es una figura que consta de 4 lados y estos lados son iguales. Sus diagonales pueden o no pueden ser iguales, pero representan también ejes de simetría en la figura y se cruzan en un punto medio. Y aquí, bueno, tenemos nuevamente la imagen que habíamos visto al inicio,
donde nos están indicando cuál es la diagonal menor y cuál es la diagonal mayor. Hace un momento yo te decía, la diagonal menor es la que va en horizontal y la diagonal mayor en vertical. Esto llega a variar según la posición en la que se encuentra la figura. Porque si te das cuenta, ahorita ya se ve diferente cuál era la diagonal mayor y menor que a la figura que estaba al inicio. La que no va a cambiar es la del romboide, porque bien sabemos claramente en qué momento es empleada una base y en dónde indica una altura. Entonces, en el caso del romboide, de igual forma tenemos que es un paralelogramo donde dos lados son iguales. Hay dos ángulos que también son iguales, pero son ángulos agudos. Y dijimos que dos son obtusos e iguales. Y las diagonales no son perpendiculares entre sí. Y un romboide se diferencia en este caso del rombo en que sus lados son iguales 2 a 2, siendo los lados iguales adyacentes. Bueno, hasta aquí, chicos, este es la explicación de lo que es el rombo y el